conscientes que esto es costoso para los laboratorios, ¿no? No es tan práctico de realizar. Por lo tanto, CLSI da la otra alternativa, que es, entonces, si no puedes producir tus valores de referencia propios, lo que debes hacer es verificarlos, hacer la transferencia de valores de referencia externos y verificarlos. Y CLSI nos dice cómo es ese proceso de verificación, qué es lo que debería hacer la mayoría de laboratorios que no producen sus propios valores. ¿Qué debería hacer? Esto de acá. Verificar intervalos de referencia externos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso de verificación? Bueno, el proceso de verificación consiste en, ya no voy a trabajar con 120 pacientes por grupo. Esto es un poco más barato. Solamente trabajar con 20. Solamente se trabaja con 20 individuos, con 20 muestras. Pues es mucho más, 20 a 120 es mucho más barato. Entonces se debe recoger y medir muestras de individuos de referencia, pero solamente 20 muestras de individuos de referencia, ¿no? De laboratorio que va a validar estos intervalos, ¿no? Que son traídos de otra fuente. Igual, para estos 20 datos debo identificar los outliers. Igual, hay que identificar los outliers y si hay que removerlos, pues sacarlos, ¿no? Hay dos métodos estadísticos para identificar los outliers, que es el método de Tukey y el método de Reddy-Dixon. El método de Tukey lo van a ver en la práctica, cómo es que el miércoles, cómo es que se utiliza el método de Tukey para identificar los outliers. Bien, si es que hay outliers y debo sacarlos, bueno, entonces esos datos que han salido debo reemplazarlos. Dice, entonces obtener nuevas muestras, porque al final igual tienen que quedarte 20 resultados. O sea, si saqué dos outliers, debo reponer 2 muestras más. ¿Me escuchan? Ya, profesor. El valor que... Escucho un ruido. Pastor. De todos los datos... Pastor, creo que está con su micrófono. Pastor, apague su micrófono. ¿Ya? Bien, entonces, la verificación es a partir de 20 individuos de referencia. Es mucho más barato, igual debo identificar los outliers, si hay que removerlos, y proceso, corro, digamos que es glucosa. Les proceso la glucosa a estos 20 sujetos de referencia, y una vez que tengo los resultados de los 20 sujetos de referencia, los comparo con el intervalo que estoy importando, ¿no? que estoy digamos, importando de una fuente externa. ¿Y cómo es que lo valido? Este intervalo de referencia que no es mío, sino que lo estoy asumiendo de otra fuente. Pues si de los 20 sujetos que yo he procesado de referencia de mi población, tengo menos de dos de estos sujetos están fuera del intervalo de referencia que estoy adoptando, entonces acepto el intervalo de referencia que quiero adoptar. Pero si tengo 5 más de las 20 mediciones que he hecho de mis propios sujetos de referencia, si 5 más están fuera del intervalo de referencia que quisiera yo adoptar, entonces rechazo ese intervalo, ya no lo adopto, ese intervalo no se adapta a mi población. Pero si tengo solamente entre 3 o 4 de los 20 resultados fuera del intervalo de referencia que quiero adoptar, entonces debo repetir con 20 sujetos más, 20 sujetos de referencia más, volverles a medir, digamos, en este caso la glucosa, y lo mismo, buscar los outliers, los atípicos, si hay atípicos, si debo sacarlos, los saco, los reemplazo, y nuevamente los 20 nuevos sujetos los comparo con el intervalo que quiero adoptar. Si solamente hay hasta 2 sujetos que estén fuera del intervalo de referencia, lo acepto. Si de mis 20 nuevos sujetos de referencia tengo 3 o más con resultados fuera del intervalo de referencia que quiero adoptar, entonces lo rechazo. Ya no lo utilizo y me busco otro intervalo de referencia que pueda adoptar. Entonces, este es un proceso de verificación cuando yo decido adoptar un intervalo de referencia externo. Esto sí que deberíamos hacer la mayoría de laboratorios, ¿no? Pues, requiere solamente 20 sujetos y pues lo triste es que no se hace. Esa es la dura realidad. No se hace, señores. Entonces, ustedes dirán, entonces,
¿Contra qué están comparando? ¿Contra qué están comparando? ¿Contra qué estás comparando, Cruzado, Yahari? Si no se producen valores de referencia propios y tampoco se verifican. ¿Está ahí, Yahari? Yahari, ¿se fue? ¿Dejó un suplantador? Yahari. ¿Dónde está? Desapareció. Fugado. Ferrer. Ferrer, ¿está o también se fue? Ferrer Laiza. Ferrer. ¿Me escucha? Sí, dime Ferrer. Te pregunto si es que los laboratorios no producen sus propios valores, los laboratorios tampoco verifican valores adoptados de otras fuentes. ¿Contra qué estás comparando cuando tienes un paciente, cuando pides exámenes de diagnóstico? ¿Contra qué estás comparando? ¿Mm? ¿Estás ahí, Ferrer? Ferrer. ¿Fiestas? ¿Fiestas está o se fue? Ya los pongo fugados, ¿ah? Por si acaso, a todo aquel Doctor, que ¿sí pregunte. me está escuchando? Creo que ¿Quién no me habla? escuchó. Ferrer, le estaba hablando, no, que creo que mi micrófono está fallando otra vez. Dinos Ferrer, ya los laboratorios no producen sus valores, tampoco los adaptan. ¿Contra qué estás comparando cuando tienes un paciente y le pides exámenes diagnósticos, exámenes auxiliares? ¿Mm? Estás comparando, Ferrer, contra intervalos de referencia tomados de otras fuentes sin haber sido verificadas, ¿sí? Contra eso. Y que posiblemente no sea comparable a la población en la cual se encuentra tu paciente, ¿sí? Contra eso. ¿Sí, Ferrer? ¿Me escuchas? Sí, doctor. Bien, seguimos. Entonces, un valor de referencia es el resultado de una medición particular, llámese una glucosa, una URI, una creatinina, realizada en sujetos con fines comparativos, o sea, con el objetivo de comparar, ¿no? Y es realizado sobre individuos de referencia que cumplen unos requisitos determinados. Generalmente son individuos que vienen a ser parte de una muestra de referencia. Y esta muestra de referencia viene de una población de referencia, que ya hemos visto qué criterios de inclusión más o menos deben cumplir. Estos valores de referencia se obtienen por métodos de medición propios del laboratorio, ¿no? Cada laboratorio utiliza cada laboratorio sus propios métodos. Se pueden obtener de individuos con buena salud, pero ojo, no solamente hay valores de referencia para sanos, también puede haber valores de referencia para enfermos o valores de referencia para pacientes que pertenecen a un grupo de riesgo o pacientes que toman algún medicamento. Entonces, el concepto de valor de referencia no solamente es para los sanos. Cuando el valor de referencia es en población sana, se le llama valores de referencia fisiológicos. Ya ese es el nombre correcto, valores de referencia fisiológicos. Pero ya saben que pueden ser en otros entornos clínicos también. La gran mayoría de valores de referencia publicados son los valores de referencia fisiológicos. Entonces hay una, acá está, lo que le decía a Ferrer, hay una desigual implantación en los laboratorios. Generalmente, por no decir casi todos, utilizan a menudo valores de la bibliografía sin verificación. ¿Sí? Sin verificación. Entonces, ¿qué tipos de valores de referencia conocemos? Los límites de referencia que les expliqué, que es el 95% central, pero también hay otros tipos de valores que son valores de decisión clínica y valor referencial del cambio. El valor referencial del cambio, esto se ve más en laboratorio, lo generan los software, los sistemas de información, y es que a partir de una data acumulada histórica de un paciente, el sistema utiliza un parámetro que se llama delta check, que más o menos ve, digamos, la estabilización de los datos. Si ve que se sale de esa variación usual,
¿no? O constante es que te dice, uy, este valor está fuera de la variación usual. Entonces puede ser un valor patológico. Pero es más un estadístico, delta check, que está incorporado a los sistemas de laboratorio para poder, digamos, ver con más atención cuando uno valida un resultado patológico. Pero lo que ustedes iban a ver en clínica son los límites de referencia que ya les hablé y los valores de decisión clínica. ¿Qué cosa es un valor de decisión clínica? Un ejemplo. A ver, eh, ¿qué dice benigno? ¿Está benigno? Benigno, Sí, doctor, ¿me escucha? sí, benigno. A ver, ¿qué cosa es valor de decisión clínica? ¿En qué se diferencia un valor de decisión clínica de un intervalo de referencia? Mm, Dame un ejemplo de valor de decisión clínica en todo caso, para que te entiendan mejor tus compañeros. A ver, te digo, benigno, te pongo un ejemplo. Colesterol total. ¿Cuáles son los valores de referencia del colesterol total? ¿Alguna idea? de entre más o menos de entre 100 a 130 miligramos por decilitro, doctor, ¿Mm? dentro del rango normal. ¿Qué dice Benítez? Benítez. Sí, doctor. Bien. A ver, otro ejemplo, Benítez. Para hemoglobina glicosilada, ¿cuál supuestamente son los valores de referencia? Glicosilada. Sí. Bueno, les comento. En el caso de de algunas pruebas de laboratorio, que no son muchas, ¿no? Como las que les acabo de mencionar, el colesterol total, los triglicéridos, ¿no? El colesterol LDL sobre todo, ¿no? Y el HDL, y la hemoglobina glicosilada, si ustedes observan, allí no hay intervalos de referencia, ¿no? Allí lo que hay son, llamémosle, puntos de corte por encima de los cuales se empieza a predecirse cierto riesgo, ¿no? Tanto de padecer enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, como es el caso de las lipoproteínas, y para padecer intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus, como es el caso de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Para colesterol total, eso se llama valores de decisión clínica, ¿no? Por ejemplo, para LDL colesterol, ¿no? Es más de 130, ¿no? Si pasa más de 130 miligramos, es alto el riesgo de evento cardiovascular, de infarto agudo de miocardio. Igual pasa con el HDL, ¿no? Si es menos de 40 en mujeres o menos de 35 en varones, también es mayor el riesgo. Colesterol total por encima de 200, ¿no? Triglicérido por encima de 150. Pueden ver, ahí no hay un intervalo, ahí hay una especie de umbral por encima del cual, ¿no? Aumenta el riesgo de padecer una cierta condición. Entonces, esos son valores de decisión clínica. ¿Y cómo se han validado esos umbrales? Pues a través de grandes estudios clínicos, ¿no? A través de grandes estudios clínicos es que se han determinado esos valores de decisión, ¿ya? Entonces, esos valores de decisión se han obtenido a través de grandes estudios clínicos, a diferencia de los límites de referencia que se obtienen a partir, ya saben, de poblaciones de referencia, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la evolución histórica de los valores de referencia? Habíamos hablado que en los 70 los escandinavos fueron los primeros que lanzaron la teoría de los valores de referencia, si bien ya, digamos,
se venía utilizando como valores normales desde fines del siglo pasado, ¿no? Como les cuenta su separata, ya el término basado en la estadística, basado en cálculos estadísticos, data de los 70, ¿no? Del grupo escandinavo de química clínica, y hasta los documentos más actualizados, como les comenté, que es la guía CLSI C28A3, ¿no? Que data del 2008, que es la guía que está actualmente vigente, ¿no? Sobre cómo identificar, elaborar valores de referencia o cómo verificarlos si es que vamos a utilizar valores de otras fuentes, ¿sí? Y la misma guía CLSI les da un modelo jerárquico. Entonces ustedes dirán, profesor, pero usted nos ha hablado de niveles de edición clínica, intervalos de referencia, laboratorios que adaptan valores o intervalos de otras fuentes. Nos habla usted de laboratorios como en nuestro país, de que no hacen nada, simplemente copian un valor de referencia de cualquier fuente y lo pegan en su hoja de resultados y ya está, ¿no? Entonces, doctor, ¿cuál tiene mayor validez científica o cuál pesa más para cuando uno quiere comparar, ¿no? Los resultados de un paciente? Entonces, el LSI nos da una jerarquía, ¿no? Que en la cumbre, en el punto más alto de jerarquía, de valor de referencia, están los valores de decisión clínica. Eso es lo más potente que hay, ¿no? Ya les dije que esto sale de grandes trabajos clínicos multicéntricos, ¿no? Con miles de sujetos, y de ahí salen esos umbrales. Luego, lo que les comenté, los valores de referencia, ¿no? Hechos por método paramétrico o no paramétrico. Luego están los valores de referencia obtenidos por apoyos colaborativos, por trabajos colaborativos entre varios laboratorios, cada uno se encarga de un grupo de pacientes y obtienen los valores de referencia de manera conjunta. Esos se llaman valores de referencia multicéntricos, donde participan varios laboratorios, ¿no? Para obtenerlos. Luego vienen ya cuando uno adopta un intervalo de referencia de otra fuente, ¿no? Ya hace una validación objetiva, o los adopta, ya hace una validación subjetiva, o lo que hacen casi todos en nuestro país, adopta un intervalo y no hace nada, pues lo adopta y ya está. Ahí está, doctor, su resultado. Ya usted verá cómo lo interpreta, cómo se lo imagina, usted se apañará. Y luego tenemos un médico que no tiene ni idea de ni qué método es, y le pregunta, oye, laboratorio, ¿de dónde salen estos valores? ¿Contra qué estoy comparando? No, nada, o sea, de ambos lados todo es esto, ¿no? Todo es oscuridad. Y los valores de referencia indirectos. Los valores de referencia indirectos son valores de referencia obtenidos de grandes bases de datos por técnicas que se llaman técnicas de data mining, ¿no? De minería de datos, ¿no? A través de software estadístico, ya son retrospectivos, ¿no? Esto casi se utiliza poco. Listo. Esa es la jerarquía. Entonces habíamos visto que teníamos que seleccionar individuos de referencia de una población de referencia, ¿no? Obtenemos una muestra de individuos de referencia, ¿no? Igual, hay que pedirles, eso esto es un trabajo de investigación, ¿eh? Igual como cualquier otro. Se llama trabajos de investigación de valores de referencia. Hay que aplicarles un cuestionario para saber si cumplen los criterios de inclusión, ¿no? Y una vez que ya tenemos la muestra, ¿no? Aleatorizada, de preferencia, tiene que ser aleatorizada para poder ser extrapolable, para poder ser inferenciada, para que pueda inferenciarse a la población, y anotamos los resultados de cada uno de los objetos, ¿no? Ya sabemos que son mínimo 120 por subgrupo. Y una vez que tenemos los resultados, ¿no? Los llevamos a un histograma, ¿no? A un gráfico de histograma para ver la distribución que tienen los resultados. Ya, si tienen suerte, va a ser distribución normal, que es lo más fácil. Pero lo más probable es que la distribución sea no gaussiana, ¿sí? Y ya saben de que el intervalo de referencia va a ser el 95% central, ¿no? Tanto de una distribución gaussiana como no paramétrica. ¿Cuándo debo producir valores de referencia poblacionales? ¿En qué momento debo producir valores de referencia propios? ¿Cuándo instauro una nueva magnitud? Por ejemplo, en mi laboratorio voy a empezar a medir, qué sé yo, tiroglobulina, ¿no? Entonces debo calcular valores de referencia para ese analito, ¿no? En la población que voy a trabajar. Cuando hay un nuevo método de medida con características metrológicas distintas, digamos el complemento sérico, digamos que lo estaba haciendo por
por inmunodifusión radial, y ahora he cambiado y lo voy a hacer por inmunoturbidimetría. Entonces, ya cambié el método, entonces debo también calcular los valores de referencia. ¿Por qué? Porque cambié de método. Obviamente, al cambiar de método, los valores van a ser diferentes, ¿no? En ese caso, también debería calcular valores de referencia nuevos. Cuando algunos resultados fuera del intervalo de referencia no están justificados, ¿no? Tengo quejas de parte de clínicos, de médicos, me dicen, doctor, están saliendo muchos resultados alterados, ¿no? Y esos pacientes aparentemente están saludables, están sanos, ¿no? Entonces, ya si es muy repetitivo, puedo decir, algo está pasando, mi intervalo de referencia posiblemente esté ya desactualizado, ¿no? Quizá la población ya cambió, necesito calcular nuevos intervalos de referencia, ¿no? Y para verificar o validar intervalos de referencia adoptados o transferidos de otras fuentes, ¿no? En estos casos debo calcular valores propios. Ya, bien, entonces, no sé si me han preguntado alguna vez, doctor, ¿y valores de referencia cómo debe ser? ¿Uno solo para toda la población? ¿O debe haber valores de referencia partidos por sexo, por edad, para gestantes? ¿Cómo sabemos si es que debemos calcular un único rango de valor de referencia o debo hacer particiones para sexo o por edad, por ejemplo? Entonces, esa decisión no es subjetiva. Para tomar esa decisión, debo aplicar también ciertos parámetros estadísticos. ¿No? Entonces, para hacer estas particiones, como ven acá, por sexo, edad, ciclo menstrual, ejercicio, embarazo, raza, época del año, por ritmo circadiano, lo puedo hacer si existe algún fundamento biológico o lo sugiere la literatura, o de manera más objetiva, lo puedo hacer tomando la decisión a través de un método estadístico. Uno de los métodos más conocidos es este método de Harris y Boyd, que dice que el cociente de las desviaciones estándar de los dos grupos de la partición, porque supuestamente si voy a aplicar particiones porque tengo una distribución bimodal, ¿no? Voy a tener por lo menos dos picos en la curva, digamos, ¿no? Entonces, cada curva va a tener un desvío estándar, cada subgrupo va a tener un desvío estándar. Entonces, si el cociente de los desvíos estándar de los subgrupos es mayor de 1.5, hago partición, ¿no? Y si no, y si es menor de 1.5, calculo los valores Z, y dependiendo de lo que obtenga en esos valores Z, también decido si hago la partición o no hago la partición. Entonces, los criterios de partición pueden ser subjetivos, de acuerdo a lo que dice la literatura, o pueden ser objetivos, de acuerdo a un método estadístico, de los cuales el más difundido es el de Harris y Boyd, que es este que ven acá. ¿Sí? A partir de los dos subgrupos, de desviación estándar de los subgrupos. ¿Cuántos individuos son representativos de una población de referencia? ¿Cuánto debe ser mi tamaño muestral para estos trabajos? Bueno, el muestreo de un número limitado de individuos, ¿no? Representativos de dicha población, ¿cuánto debe ser? CLSI recomienda establecer el intervalo de referencia con un método no paramétrico y un mínimo de 120 valores por cada grupo o subclase. Ya eso es lo que se recomienda. Son mínimo 120 valores por grupo o clase. ¿Cómo se hace el procedimiento de medida? La variabilidad asociada al procedimiento de medida también será un factor relevante del intervalo de referencia. Si el procedimiento de medida de laboratorio tiene mayor variabilidad, posiblemente el intervalo de referencia sea más ancho, ¿no? Si el procedimiento de medida es más preciso, posiblemente mi intervalo de referencia sea más estrecho, ¿no? Entonces, un sesgo en los valores de referencia también producirá un sesgo en el valor central y en los límites del intervalo de referencia. Entonces, también es importante que el procedimiento de medida de laboratorio tenga bajo error, o sea, tenga una alta precisión y un sesgo bajo, ¿no? Una inexactitud baja. ¿Cómo los laboratorios analizan las muestras de referencia? Que ya saben de dónde vienen, ¿no?
se analiza en diferentes días, en diferentes series analíticas, siguiendo los procedimientos habituales de laboratorio. Debe estar documentado como todo sistema de gestión de calidad, todo debe documentarse, ¿no? La obtención, cómo se obtuvieron las muestras, cómo se validó el equipo, ¿no? O sistema de medición, cómo se hizo el control de calidad. El control de calidad en laboratorio se utiliza tanto para medir la imprecisión, o sea, para ver la varianza en lo que es imprecisión, y también para ver el sesgo, ¿no? O la diferencia o el error del calibrador, que es el sesgo de medición. Entonces, todo eso, el error del calibrador y la variabilidad de las mediciones, lo que llaman imprecisión, todo eso se mide, ese error se mide gracias al control de calidad que deben pasar diariamente los laboratorios para cada uno de los analitos que miden, ¿no? Y acá está, ¿cómo se calculan? ¿Qué cosa es un valor atípico? Habíamos visto que una vez que obtenemos los valores de la muestra de referencia, el siguiente paso es identificar los atípicos y ver si los elimino o no. Entonces, en esta distribución gráfica del histograma de la distribución de referencia, vemos el grado de simetría, el apuntamiento y los valores atípicos, ¿no? Que pueden haber. Eso también se puede ver en el histograma. Pero lo más objetivo es utilizar un método estadístico, que lo van a utilizar en la práctica el miércoles. Hay dos, los dos son muy buenos, ¿no? Reed y Dickson, y el método de Tukey, que es el que recomienda CLCI. Entonces, el método de Reed y Dickson, ¿qué pasa? Tengo los valores de la población, de la muestra de referencia. Digamos que han sido los 120 individuos que me pide, ¿no? Una distribución no paramétrica. O sea, 120 valores. Lo que hago primero es ordenarlos del más bajo al más alto, de menor a mayor. Una vez que los ordeno, el valor más bajo es X1 y el valor más alto es N, ¿no? Entonces, están ordenados del 1 al 120, ¿no? Del número de orden 1 al 120, todos los valores, ¿no? Los 120 valores obtenidos. Entonces, ¿qué cosa es el R de red? Es la diferencia entre el valor que está en la posición 120, o sea, el valor más alto, menos el valor más bajo, que está en el número de orden 1. Esa diferencia es el R, el red. Y la D de Dickson, ¿cuál es? La diferencia entre dos valores consecutivos, ¿no? De la serie ordenada de datos, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre el segundo y el primer valor, entre el que está en el número de orden 2, menos el que está en el número de orden 1. Esa es la D de Dickson. Entonces, si el valor D dividido entre el valor R es mayor a 0.33, entonces ese valor extremo sería atípico. ¿Ya? Entonces, esta es la manera para identificar valores atípicos siguiendo el método de Reed y Dickson, ¿no? Por lo tanto, la diferencia entre dos valores consecutivos pues tiene que ser pequeñísima, ¿no? En comparación con la diferencia entre los extremos. Y el método de Tukey, que es el método que recomienda CLCI, lo que recomienda Tukey es calcular los cuartiles, ¿no? El cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y calcular el valor o rango intercuartílico, que viene a ser la diferencia, ¿no? O lo que se obtiene de restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. Eso se conoce como rango intercuartílico. Entonces, los valores más bajos serán atípicos, me refiero a los valores más bajos de la distribución después de ser ordenada de menor a mayor, los 120 valores. El valor más bajo será típico si es que es menor que el cuartil 1 menos el rango intercuartilo por 1.5. Y el valor más alto, o los valores más altos, serán atípicos si es que es mayor al cuartil 3 más el rango intercuartílico por 1.5. ¿Ya? Entonces, de esta manera vemos si los valores en los extremos, ¿no? De la distribución ya ordenada de menor a mayor son atípicos o no lo son. Y si son atípicos, ¿no? Hay que ver si se excluyen o no se excluyen. Acá está un ejemplo. Se obtienen 188 datos. Habíamos visto que el mínimo era 120. De ceruloplasmina en un subgrupo de mujeres, ¿no? Los 10 primeros y los 10 últimos se exponen a continuación. Ya están ordenados del número de orden 1, ven acá, hasta el número de orden 188, ¿ven?
Y en la segunda fila, miligramos de cilindro, ya son los valores reales de la medición de ceruloplasmina que se le ha hecho a las 188 mujeres de la muestra de referencia. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los valores atípicos según el método de Red y Dixon? Entonces hay que calcular, por ejemplo, ¿cuáles son los que van a evaluar si son atípicos? Primero los valores extremos. Por ejemplo, el valor que está en la posición 1, que es el 6, ¿será atípico o no es atípico? Y luego van por el valor más alto, el que está en la posición 188, que es 195 el resultado. ¿Será atípico o no será atípico? A ver, ¿quién me dice? 188, el 195, que está en la posición 188, 195, ¿es un valor atípico o no? Pacheco, ¿lo han hecho? A ver, el R, ¿cómo calculan el R? El R es el valor más alto, XN, que sería 195 menos el valor de la posición 1, que es 6. Entonces R sería 195, que está en la posición más alta, en la posición 188, menos 6, que está en la posición 1. El R sería igual a ¿cuánto? A 189. Ese es el R. El D, si estoy evaluando si es atípico, 195, porque es un valor extremo, entonces, ¿cuál será el D? El D sería 195 menos su número anterior, inmediatamente previo, que es 190. Entonces, el D, ¿cuánto sería? 195 menos 190. El D sería 5. Entonces, para ver si 195 es atípico o no, ya calculé el R, que es 189, y ya calculé su D, que es 5. Lo que me queda es dividir D, que es 5, entre el R de 195, que es 189. ¿Cuánto es 5 entre 189? ¿Quién me dice? 37,8. ¿Cuánto? 5 entre 189, ¿cuánto es? 0.026. 0.026. 0.026 es mayor de un tercio, mayor de 0.33. No, Es ¿verdad? menor. Es menor. Entonces no es mayor. Por lo tanto, 195 no es atípico. No es atípico, ¿ya? Porque cuando le calculo su R y su D, no es mayor de un tercio, ¿ya? Igual, pueden ir con el valor extremo por abajo, que es 6. 6, que es otro valor extremo. ¿Será atípico o no será atípico? Calculo. El R va a ser el mismo, ¿no? Porque es la diferencia de los extremos. Sería 195 menos 6. O sea, R va a ser igual, 189. Lo que va a variar es el cálculo del D. El cálculo del D, que sería 7 menos 6. 7 menos 6 es 1. 1 entre 189, ¿cuánto es? 0,005. 0,005. 05. Ya, 0,05. ¿Será mayor a un tercio o no? Menor. ¿Mm? Menor, entonces No. tampoco, ¿no? Entonces, el Reddy Dixon de 6, que es el valor extremo por abajo, ¿no? O el valor extremo más bajito, tampoco es mayor a un tercio. Por lo tanto, 6 no es un valor atípico tampoco. Entonces, en esta distribución de 188 resultados de una muestra de referencia de mujeres para ceruloplasmina, ninguno de los 188 valores son atípicos, porque ya probé con los extremos y me di cuenta que los extremos no son atípicos. Obviamente uno cuando comienza a testar atípicos, testa los valores extremos. Por ejemplo, si 6 fuese atípico, ya lo que me corresponde ahora es testar el siguiente, que es 7. Y así, hasta que encuentre, ¿no? Ya una vez, digamos, que llego a un valor que no es atípico, ya a partir de ahí sé que ya no hay, pues, ¿no? Que ya no hay valores extremos atípicos. Dígame. Una pregunta. Orales. Si yo quiero Orales, hallar, dígame. por ejemplo, el valor del número 3, que es 8, si es atípico o no, ¿el valor Dixon lo haría con el 13 o con el 7? ¿Perdón?
No te escuché bien, dime. ¿Sí me entendió, doctor? No, ¿puedes repetirme? Ya, o sea, si yo quiero hallar el valor Dixon por ejemplo, el valor número 3, que es 8. Ya. Entonces, el valor Dixon sería 13 menos 8 o 8 menos 7. Sería 8 menos 7. ¿Cómo? 8 menos 7. A ¿Sí me ver, si escucha? tu valor, a ver, si vas a probar 8, ya, sería, sí, sería 8 menos 7, sería tu valor Dixon, menos el previo. Sí, pero cuando usted tomó el valor número 1, que es 6, tomó 7 menos 6. O sea, siempre que es el extremo se toma el siguiente, ¿no? Sí, el siguiente, sí, perdón, sí, tomarías el siguiente, que es 13, 13 menos 8, sí, ahí, sí. Pues, Sería, pero para que tú tomes el 8, previamente tienes que haber decretado que el 6 es atípico, o sea, primero testas el 6. Si el 6 es atípico, vas por el siguiente, que es el 7, ¿sí? Si el 7 es atípico, vas por el siguiente, que es el 8, ¿sí? Igual es por arriba. Si 195 te sale atípico, vas por el siguiente, que es 190, ¿ya? Si ese te sale también atípico, así vas bajando hasta que... Porque como les digo, los atípicos, generalmente la sospecha de atípicos es para los valores que están en los extremos. Y si no, tienen el otro método, que es el método de Tukey, ¿sí? En el método de Tukey, lo que van a evaluar son los rangos intercuartilos. Van a calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. Y en el Tukey sí es todavía es más fácil, no es más práctico todavía que el Reddy-Dixon. El método de Tukey lo van a hacer en la práctica del miércoles, ¿ya? Para que no tengan dudas. Creo que es incluso más sencillo que el Reddy-Dixon, pero igual, acá están los dos para que de alguna manera tengan una idea clara, ¿no? Que pueden utilizar cualquiera de los dos métodos. Bien, entonces, los intervalos de referencia vienen de una población de referencia y cuando son calculados por métodos no paramétricos como las medianas y los percentiles, pues vamos a tener imprecisiones que son importantes. O sea, la imprecisión de un intervalo de referencia calculado por método no paramétrico es relativamente importante. Y si yo tengo una imprecisión importante, ¿cómo es que puedo anular esa imprecisión? Para poder anular esa imprecisión o compensar esa imprecisión, lo que yo debo hacer es calcular los intervalos de confianza de los límites del intervalo. Entonces, todo intervalo de referencia obtenido por método no paramétrico, aunque también van a ver que también hay una fórmula para calcular los intervalos también en método paramétrico, pero en el no paramétrico la imprecisión va a ser más alta, por lo tanto ahí sí estoy obligado a hacerlo. Entonces yo debo informar el intervalo de referencia más el intervalo de confianza para cada uno de los límites, para el límite inferior y para el límite superior. ¿Y a qué porcentaje debe ser ese intervalo de confianza? Al 80%, al 90%, al 95%, al 99%. Pues acá se trabaja con un intervalo de confianza al 90%, ¿ya? Para los intervalos de confianza de los límites del intervalo de referencia, son intervalos de confianza al 90%. Sí, eso ya es estándar. Entonces, lo correcto es dar los límites y los intervalos de confianza de cada límite, ¿sí? Eso es lo correcto. Así se debería hacer. Entonces, ese otro concepto que les queda de esto es de que los límites del intervalo de referencia tampoco es que son absolutos, ¿no? Sino que esos límites tienen un intervalo pequeño a través del cual se mueve cada uno de ellos, ¿no? Por eso les decía que la interpretación no es tan sencilla como ustedes creen. Un corte por arriba, un corte por abajo y ya está. No, no, señores. Entonces, cada límite debe tener su intervalo de confianza al 90% y eso también lo van a calcular en la práctica del miércoles.
Entonces, ven acá, intervalo, límite inferior, límite superior, y cada límite tiene su intervalo de confianza. Entonces, una cosa es el intervalo de referencia con su límite de referencia inferior y límite de referencia superior, y otra cosa es el intervalo de confianza para cada límite, ¿no? Intervalo de confianza al 90% para el límite inferior y el intervalo de confianza al 90% para el límite superior. El intervalo de confianza, como ustedes sabrán en estadística, depende del tamaño muestral. Si yo tengo una muestra pequeña, voy a tener más imprecisión, más error. Y si tengo más error, el intervalo de confianza va a ser más ancho, más amplio. Si yo tengo un tamaño muestral más grande, voy a tener mayor precisión. Menor error alfa se llama, menor error alfa. Y si yo tengo más precisión y menor error alfa, porque mi tamaño muestral es más grande, el intervalo de confianza va a ser más estrecho. Por eso es de que en investigación, pues ya se sabe que a mayor tamaño muestral, pues los resultados son más precisos. ¿Sí? Ya, entonces, para la mayoría de las magnitudes, se retiene por convenio, esto ya lo sabe, ya lo dijimos, ¿no? Para la mayoría de magnitudes se retiene por convenio el 95% de valores el 95% de los valores de la distribución de referencia, el 95% central. Entre los percentiles 2.5 y 97.5, ya que la mayoría va a ser no paramétrico. Eso ya lo dijimos. Para establecer los límites de referencia se pueden elegir varios métodos. Paramétrico, que es raro porque muy pocos cumplen. No paramétrico, que es usual o robusto. Método no paramétrico, que es el que vamos a ver, el que más van a ver. No se hacen suposiciones sobre el tipo de distribución. Para cada grupo de individuos son 120 datos. No necesitan saber cuál es la distribución, si es normal, si no es gaussiana, no interesa de frente, ¿no? No requiere software, con Excel nada más lo pueden hacer. Para cada grupo de individuos, 120 datos mínimos. Se ordena la serie de resultados de esa muestra de menor a mayor, desde la posición 1 hasta la posición n. En el ejemplo la posición n fue 188, ¿no? El número de orden n fue 188. Y a partir de aquí se ve qué número de orden le corresponde al percentil 2.5 y qué número de orden le corresponde al percentil 97.5. Y ya está. Esos valores que le corresponden a esas posiciones vendrían a ser los límites de mi intervalo de referencia. Así de sencillo. O sea, acá no se trata de calcular el valor, se trata de calcular el número de orden de la posición donde está el valor que va a ser mi límite. De eso se trata. Entonces, ¿cómo calculo el número de orden donde está el percentil 2.5, que es el límite inferior? Muy fácil. 0.025 por n más 1. N ya saben que es el tamaño muestral más 1. ¿Y cómo calculo el número de orden donde va a estar el límite superior, que es el percentil 97.5? Pues fácil, 0.975 por n más 1 también, tamaño muestral más 1. Y eso también lo van a llevar a la práctica el miércoles. Listo, entonces ya ven que calcular los límites es fácil, solamente necesito calcular el número de orden, ¿no? De la posición donde están los percentiles que sé que contienen los límites. ¿Cómo estimo los límites de referencia? Y acá está, este es un ejemplo. A ver, calculan los límites de referencia por el método no paramétrico con los siguientes datos que ya están ordenados, ¿ven? De menor a mayor. El valor más bajo está en el número de orden 1 y el dato más alto está en el número de orden 130. A ver, ¿cuál será el número de orden del percentil 2.5? ¿Quién me da el resultado del número? ¿Cuál es? ¿Cuánto sale? A ver, 2 puntos más. ¿Quién me da el número de orden del percentil 2.5 y el número de orden del percentil 97.5? El percentil 2.5 es 3. Es el número de orden 3. 3.27 Número de orden total. 3, ¿cuánto?
3.27, pero ahí que cojo, el 3 no, Muy bien, entonces el número de orden te sale 3.27, por lo tanto el lo tienes percentil que 2.5. redondear. Redondeado es 3. Entonces, el número de orden que contiene el límite inferior del intervalo de referencia es 3. Por lo tanto, el límite inferior, ¿cuál será? Será 2.29. 2.29. ¿Y cuál será el número de orden del límite superior? A ver, 127. ¿Quién fue? ¿Centeno? 128. Sí, 128. 128. Ajá, el valor es 2.61. Por lo tanto, el límite superior, ¿cuál será? 2.61. Por lo tanto, ¿cuál será tu intervalo de referencia centeno? El intervalo de De referencia 2.17 a 2.61. va de 2.29 29, a perdón, 2.29 a 2.61, claro. 2.29 a 2.61. 2.61. ¿Ves, Centeno? Qué fácil. Muy bien, Centeno. Excelente. Y esto lo van a reforzar en la práctica del miércoles. ¿Ven? No es nada sencillo, es estadística a calculadora, no necesitan software, acá no necesitan ni paquete R, ni Stata, ni SPSS, ni RCommander, ni RStudio, ¿no? Con calculadora y Excel, señores, ya saben. En el examen a mano incluso lo pueden hacer. Listo. ¿Qué más? Límites de referencia. Ahora, ¿cuáles son los límites de referencia en una distribución gaussiana? Ya dijimos que es más fácil, ¿no? Es más o menos 2 desvíos estándar. Hay que hacer previamente, testar la normalidad de la distribución. Ustedes ya han llevado metodología, ¿no? Ya saben que para testar la normalidad hay varias pruebas estadísticas. La más conocida es la de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Shapiro-Wilks, si es que hay muchos datos, pero como para una distribución normal necesitamos solamente 40 datos, con Kolmogorov-Smirnov nos basta, ¿ya? Con Kolmogorov. Hay otras, por supuesto, ya si saben otras pruebas de normalidad, enhorabuena. El estadístico de centralización viene a ser, como es gaussiano, es la media. Y el de desviación, y el de dispersión, perdón, viene a ser la desviación estándar, ¿no? O desviación típica, ¿no? Desviación típica o estándar, como quieran llamarlo. Entonces, cuando es gaussiano, el intervalo media más menos 1.96 desvíos estándar, que redondeado es 2 desvíos estándar, va a comprender el 90. Datos requieren como mínimo solo 40 datos, a diferencia de la no paramétrica que requiere 120, pero como les vuelvo a repetir otra vez, son muy pocas las pruebas de laboratorio cuyo muestra, distribución de referencia es una distribución gaussiana. ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya, entonces su compañero Centeno calculó de manera muy práctica, muy fácil y rápida los límites del intervalo, ¿no? Pero habíamos dicho de que la cosa no termina allí, porque cuando utilizamos métodos generalmente los no paramétricos, podemos tener una precisión, una imprecisión importante. Por lo tanto, lo correcto es calcular el intervalo de confianza para cada uno de esos límites, por ejemplo, que calculó su compañero. Entonces, el intervalo de confianza del límite, con un nivel de confianza del 90%, que es lo que se utiliza, debe ser pequeño en relación con el intervalo de referencia. Y ya saben que va a ser más pequeño a mayor n muestral. Mientras mayor sea mi n muestral, ¿no? Más estrecho va a ser mi intervalo de confianza, al 90%. Se dice que el intervalo de confianza tiene que ser por lo menos menor a 1/5 del intervalo de referencia, ¿no? O 0,2, como quieran llamar. Y ahora, ¿y cómo calculo, doctor, el intervalo de confianza de los límites inferior y superior? Pues muy fácil. Para el método no paramétrico se les va a dar una tabla, ¿no? Que es esta de acá, donde de acuerdo al n muestral que hayan trabajado, les va a dar el número de orden del límite inferior y el número de orden del límite superior, pero, ojo, del intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, se llaman límites de confianza.
Los límites de confianza del percentil 2.5 se van a obtener a partir de esta tabla, que se llama tabla de intervalos de confianza no paramétricos. Entonces, los límites de confianza del percentil 2.5 con una probabilidad del 90%, que es la que se utiliza siempre, están comprendidos entre los números de orden 1 y 7, si por ejemplo mi n fuese 120, ¿no? Que es lo mínimo, ¿ya? Lo mínimo es 120, ya digamos que mi n es 120. Entonces, ¿cuáles serán los límites de confianza del percentil 2.5? Pues los límites de confianza del percentil 2.5, si mi n es 120, van a ser el número de orden 1 y el número de orden 7. Y luego me voy a la tabla de serie de datos y ya tengo los valores, ¿no? Los valores medidos para esos números de orden. Para obtener los números de orden inferior y superior que contiene al percentil, ahora al otro percentil, al percentil 97.5, se le resta a n más 1 los números de orden obtenidos para el percentil 2.5. Entonces, primero calculo los límites de confianza del percentil 2.5. Ya hemos visto que si n es 120, los límites serían posición 1 y posición 7. Ahora, para el percentil 97.5 le resto a n más 1. Si es 120, n sería 121 menos los números de orden del percentil 2.5. O sea, sería 121 menos 1 y 121 menos 7. Esos serían los límites de confianza del percentil 97.5. Y bueno, se puede calcular de manera fácil con calculadora. Y en el caso la distribución sea gaussiana, también los límites de confianza del 90% siguen esta otra fórmula, ¿no? Que esta sí casi no se va a utilizar porque ya le dijimos que es raro encontrar una distribución gaussiana. Respecto a los ensayos multicéntricos, para valores de referencia multicéntricos, en un trabajo para hallar valores de referencia multicéntricos, cada laboratorio que participa se responsabiliza de conseguir la parte de individuos de referencia que le corresponde y realiza los análisis que le corresponden también con sus propios equipos y sus propios métodos. Selección y exclusión de individuos y los procedimientos analíticos siguen protocolos comunes, ¿no? De preferencia se intenta que haya conmutabilidad, ¿no? O intercomparabilidad de los métodos que utilizan los laboratorios, ¿no? O sea, no debe haber disparidad de métodos para que puedan ser comparables esos valores o sumados, agregados a un solo grupo, ¿no? La suma de todos los coeficientes de variación intralaboratorio, o sea, de todas las imprecisiones, genera un intervalo de referencia de mayor amplitud, ¿no? Y un solo laboratorio coordina todos los pacientes, todos los datos. Cada participante se responsabiliza de conseguir sus individuos de referencia, analiza las muestras, envía sus resultados y adopta el intervalo de referencia común. Este se va a llamar intervalo de referencia común, que es válido para todos los laboratorios que están participando en este estudio, ¿no? De valores de referencia multicéntricos. Bien. Quería terminar, quería hacerles también, aprovechando, ustedes están ya buscando sus trabajos, ¿no? Para el ensayo y para los artículos, ¿verdad? ¿Están ahí? Pacheco, ¿estás ahí? Sí, doctor. ¿Ya has expuesto, Pacheco? Todavía, doctor. Ya, ¿qué vas a exponer? ¿Revisión sistemática? ¿Trabajo de pruebas? ¿Trabajo de evaluación de pruebas diagnósticas? ¿Qué van a exponer? ¿Qué vas a exponer? Valoración de pruebas diagnósticas. Ya, entonces, me imagino que muchos de ustedes también están leyendo revisiones sistemáticas o metaanálisis, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Ninguno ha leído alguna revisión sistemática de pruebas diagnósticas o metaanálisis? ¿Nadie? Dijimos de que para pruebas diagnósticas podían elegir o validación de pruebas diagnósticas o trabajos de revisión sistemática, ¿no? Que acopiaban un grupo de trabajos, ¿no? Y una revisión sistemática es más potente.
Entonces, miren, rápidamente, antes de que vamos, les voy a hacer, creo que esto es cómo se interpreta un metaanálisis, una revisión sistemática. Ya, esto es algo rápido, porque me imagino que quizá cuando estén leyendo las revisiones sistemáticas van a ver algunos resultados que no los pueden interpretar. Entonces, las revisiones sistemáticas son estudios cuya población procede de artículos de casuística ya publicados, son estudios secundarios, ¿no? Están a base de estudios primarios que estamos recopilando. Se utilizan estrategias que limitan los sesgos y los errores aleatorios, ¿no? De los trabajos individuales. También se utilizan herramientas metodológicas y matemáticas manteniendo el efecto individual de cada estudio de tal forma que se pueda determinar el peso de cada cual en el cálculo del efecto combinado. Cuando ustedes revisan una revisión sistemática, la revisión sistemática es una recopilación de estudios primarios. Y en esta revisión sistemática le van a dar el impacto o le van a dar el impacto de cada uno de los estudios individuales y a la vez el tamaño de efecto combinado se llama. O sea, le van a dar el tamaño de efecto individual de cada estudio y el tamaño de efecto combinado, que es lo que les voy a enseñar un poco a interpretar en esta breve charla que quería hacérselas, porque me imagino que puede haber problemas a la hora de interpretar estos trabajos. ¿Cuándo se hace una revisión sistemática? Cuando hay incertidumbre en relación al efecto de una intervención, ¿no? Para conocer el tamaño real del efecto de intervención, y cuando hay necesidad de analizar el comportamiento de intervención en subgrupos de sujetos. A ver, ustedes han visto, tanto por metodología de investigación, de que cuando hacen una intervención o sacan una hipótesis, van a ver siempre trabajos a favor y en contra, ¿verdad? ¿Sí o no? Van a encontrar trabajos que dicen que sí es un factor de riesgo, otros dicen, no, esto no es un factor de riesgo. O si es un ensayo de prueba diagnóstica, por ejemplo, la PSA, les dicen, no, sí, la PSA es muy buena porque reduce la mortalidad, ¿no? Por cáncer de próstata. Otro trabajo les dice, no, la PSA no sirve para eso. Entonces ustedes dicen, bueno, pero hay trabajos que me dicen que sí y hay trabajos que me dicen que no, ¿no? Entonces genera confusión. ¿Qué me creo, no? Sobre todo cuando recién están comenzando a reconocer diseños de investigación, calidad metodológica de los trabajos, ¿no? Digo, ¿qué me creo de lo que estoy leyendo? ¿Cuál es la verdad? Entonces, esa es la ventaja de un metaanálisis, de una revisión sistemática, que agrupa un conjunto de trabajos de alta calidad, ¿no? Lo último, los más actuales, y trata de sacar un tamaño de efecto combinado de todos esos trabajos. Entonces, la conclusión de la revisión sistemática es mucho más potente, y por eso es que la revisión sistemática y metaanálisis está en la cima de la medicina basada en evidencia, ¿no? Son los trabajos con mayor nivel de evidencia médica. Y prácticamente las guías de práctica clínica ya se basan en revisiones sistemáticas, ¿sí? Entonces, es mucho más... leer una revisión sistemática pues equivale a haber leído muchos trabajos individuales, ¿no? O sea, en la conclusión, en el tamaño de efecto que estoy concluyendo, ¿no? Si es a favor o si es en contra. Pero hay que saber interpretarla, ¿no? Entonces, ¿cómo se formula? Igual que cualquier trabajo de investigación, ¿no? Primero mi pregunta de investigación, hago mi esquema PICO, que ya les he enseñado, ¿no? Problema, intervención, computador, resultado. Y luego viene la estrategia de búsqueda, que creo que también ya les están enseñando un poco a los del último año, ¿no? Para sus artículos de revisión, sus artículos review. Entonces, selecciono estudios primarios, criterio de selección de artículos, puede ser en inglés, por la calidad del artículo, por el diseño, ¿no? Por las características de la población, por el objetivo del estudio, ¿no? que estoy buscando. Todos son criterios para la intervención que realicé, para seleccionar mis artículos primarios, hago un screening con los abstracts, ¿no? Depuro los duplicados, luego leo artículo completo y voy depurando en base a estas características, ¿no? Evalúo la calidad metodológica de los estudios, ¿no? Lo recomendable es incluir estudios de alta calidad, que tengan buena validez interna, ¿no? La menor cantidad de sesgos posibles. Se recomienda que sean 2 investigadores ciegos, ¿no? Para evitar el sesgo del observador, ¿no? O sea, que yo no debo conocer quién escribió ese trabajo, ¿no? Para darle una evaluación objetiva. 2 investigadores enmascarados los trabajos.
Y luego extraer los datos, hacer una plantilla, ¿no? Con la información resaltante de cada trabajo primario. Y finalmente, cómo presento los resultados, ¿no? Análisis y presentación de resultados. Eso, cómo explicar las causas de las variaciones de los resultados de los diferentes artículos. Ya les dije, va a haber artículos a favor y en contra de la intervención, del efecto, del tamaño del efecto de la intervención. Cómo debo analizar por qué a uno les dio a favor, por qué a otros artículos les dio en contra, ¿no? Y acá viene la diferencia. La interpretación de resultados, si es cualitativa, se llama revisión sistemática, cualitativa o revisión sistemática tal cual. Pero si yo los resultados los expreso en tablas, ¿no? Utilizando métodos estadísticos, eso se llama metaanálisis, ¿ya? Entonces, hay tres tipos de sesgos principales. Sesgo del observador, que lo anulo como haciendo la revisión enmascarada de los artículos. O sea, yo no debo saber quién escribió el artículo para darle mi visto bueno en cuanto a calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sesgo del observador haciendo una revisión enmascarada. Si son dos revisores, los dos deben haber doble enmascaramiento. Y luego los sesgos de publicación y el sesgo de selección, ¿no? ¿Cómo debo gestionar estos sesgos, ¿no? El sesgo de publicación, vamos a ver cómo se gestiona. Entonces debe existir enmascaramiento de los autores y de los hospitales, de los estudios primarios, porque se garantiza la privacidad de autores y minimiza el sesgo del observador, ¿no? También es consideración ética este enmascaramiento. Y por otra parte, la evaluación de los artículos primarios debe ser independiente. No, la valoración de los resultados, perdón, del metaanálisis o del efecto combinado del trabajo debe ser independiente, no debe estar influenciada por ningún interés, ya sea de la industria farmacéutica, ¿no? O el interés propio de los investigadores que quieren que sea a favor de la intervención, no. Debe ser independiente para evitar manipulación, ¿no? De los resultados de la investigación. Entonces, ¿en qué se diferencia el metaanálisis de la revisión sistemática? El metaanálisis lleva estadística, lleva análisis estadístico de los resultados extraídos desde estudios individuales con el propósito de integrar los resultados en un único efecto combinado, ¿no? Tiene dos etapas. La primera etapa calcula el tamaño de efecto de cada estudio y su intervalo de confianza, y la etapa 2 calcula el tamaño de efecto global o tamaño de efecto combinado de todos los trabajos juntos, como una media ponderada de los efectos obtenidos en los estudios individuales. Y eso es lo que vale, pues, ¿no? El tamaño de efecto combinado. Entonces, va a integrar estudios, ¿no? Para obtener información global de los resultados aportados por cada uno de ellos. Y lo primero que hay que hacer también es definir cómo vamos a informar los resultados, ¿no? Bajo qué tipo de variable. Los resultados lo podemos reportar como tamaño de efecto si la variable de intervención es de tipo continuo, ¿no? Entonces, y si la variable de resultado es dicotómica, o sea, hubo efecto o no hubo efecto, entonces pues vamos a utilizar el odds ratio o el riesgo relativo como medidas relativas, o podemos utilizar el NNT, que es el número necesario a tratar, y la reducción absoluta de riesgo, ¿no? Como medidas absolutas de efecto. Entonces, la expresión del efecto de la intervención depende del tipo de variable, ¿no? Si la variable de efecto es dicotómica o la variable de efecto es continua. Si es continua, lo que en el resultado evaluamos el tamaño del efecto. Si es dicotómica, podemos valorar odds ratio, riesgo relativo, NNT o reducción absoluta de riesgo, ¿no? Listo, entonces los resultados en estos metaanálisis o revisiones sistemáticas van a ver que los presentan de esta manera, ¿no? En un gráfico de bosque se llama, en un forest plot, ¿sí? Donde les ponen cada trabajo individual con su odds ratio, intervalo de confianza de cada uno de ellos. Y acá está lo que les digo, el rojo, el tamaño de efecto combinado, ¿no? El tamaño de efecto combinado. Entonces pueden, por ejemplo, que hay un trabajo que tiene unos ratios de 1.36, otro 1.3, otro 0.91, pero acá tengo el tamaño de efecto combinado que es 1.06, ¿no?
Esto es para tabaco, es como fibrilación auricular asociada a tabaquismo, ¿no? Un odds ratio mayor de 1 implica que hay más riesgo, ¿no? Pero ojo, que para que el efecto sea completo, ya saben que el intervalo de confianza no debería pasar por 1. En este caso no es así, el intervalo de confianza pasa por 1. Y acá están los pesos ponderados de cada trabajo, ¿no? Los pesos ponderados que toman en cuenta el número de individuos que participó en cada trabajo y también la precisión de cada trabajo, ¿no? O varianza de cada trabajo. Igual acá tienen el tamaño de efecto individual de cada trabajo y el tamaño de efecto acumulado o tamaño de efecto resumen también le llaman. ¿Sí? Han visto seguramente me imagino que en alguno de los trabajos que han leído han encontrado este tipo de gráficos, ¿o no? ¿Nunca han leído una revisión sistemática? Muchachos. Abad. Abad, ¿está ahí? Sí, doctor. ¿Nunca has leído una revisión sistemática ni metaanálisis hasta ahora? Bueno, no, pero sí sus gráficos del curso. No te escucho. Mencionaba que no he revisado ningún artículo con esas imágenes, más bien me hacen recordar a la clase de bioestadística del ciclo pasado. Ya. Entonces sí saben interpretar revisiones sistemáticas y metaanálisis. Lo digo porque la otra semana ya les toca ya presentar conmigo, entonces no quiero que tengan problemas a la hora de presentar los resultados de sus trabajos. Doctor, creo que sería mejor si nos puede dar un repaso de esto. Claro, por eso es que estoy intentando hacerles. Entonces, cuando ustedes tienen, ya saben, cuando los resultados se expresan de esta manera en Forest Plot, estos son metaanálisis, ¿no? Ya es una revisión sistemática con expresión cuantitativa de los resultados. Y lo que tienen es el efecto, el tamaño de efecto de cada trabajo individual y el tamaño de efecto acumulado, ¿no? O resumen, como metasummary, ¿no? Tamaño de efecto resumen, ¿no? De cada trabajo. Entonces, generalmente cuando la variable de intervención o de resultado habíamos visto que es dicotómica, o sea, hay efecto o no hay efecto, generalmente el indicador viene a ser o el odds ratio o el riesgo relativo, ¿no? Es lo que más se utiliza. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo de efectividad de profilaxis antibiótica en cirugía laparoscópica de vesícula y vías biliares, ¿no? Se está comparando la infección de sitio quirúrgico de los pacientes que recibieron la profilaxis antibiótica versus los que no recibieron nada, versus placebo. Entonces, para este lado izquierdo está a favor de los que recibieron la profilaxis y para este otro lado están los que, grupo control, que no recibieron placebo. Entonces, aquí están los trabajos individuales, cada uno de ellos, ¿no? Con sus grupos, placebo, grupo de intervención, ¿no? Cuántos pacientes estuvieron en cada grupo y cuántos hicieron el evento. La variable de ese enlace, en este caso, como les dije, es infección de sitio quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, en este primer trabajo de Sendes, hicieron infección 2, ¿no? De 48 sujetos que recibieron la profilaxis antibiótica, y en el grupo placebo también 2, pero de 53 sujetos que no recibieron en este caso ningún tratamiento, ¿no? Y acá está el odds ratio o tamaño de efecto para ese trabajo, que es 1,11 con su intervalo de confianza, que en este caso el intervalo de confianza va de 0,15 hasta 8, o sea, pasa por 1, por lo tanto, pues no hay un efecto significativo tampoco, ¿no? 1,11 es el promedio.
Está el peso ponderado del trabajo, ¿no? El peso ponderado, ya les dije que depende del tamaño de muestra y también depende de la precisión del trabajo, ¿no? Y finalmente, lo que más vale del metaanálisis, que es esto de acá, ¿no? Que es el tamaño de efecto resumen, ¿no? O tamaño de efecto global, como quieran llamar, con su intervalo de confianza. En este caso, como pueden ver, hay trabajos a favor y en contra, ¿no? Hay trabajos que dicen que darle la profilaxis reduce el riesgo de infección, de herida operatoria, ¿no? Son estos trabajos que están a este lado. Y a su vez hay trabajos que dicen que no, ¿no? Que darle antibiótico no reduce, ¿no? No reduce el riesgo de infección, ¿no? El riesgo es igual, sigue siendo mayor de 1. Entonces hay trabajos que están a favor del placebo, ¿no? A favor de no dar, y hay trabajos que están a favor de dar la profilaxis. Entonces, cuando yo utilizo el metaanálisis, obtengo una medida combinada, un tamaño de efecto combinado, que es este de acá, ¿no? Este de acá. Y el tamaño de efecto combinado, en este caso, me ha dado 0,66, ¿no? Que es la combinación de todos los trabajos de alta calidad, supuestamente, que han sido incluidos en el trabajo. Entonces, yo puedo concluir, ¿no? En este metaanálisis, que sí, que efectivamente la profilaxis antibiótica reduce el riesgo de infección de sitio quirúrgico, ¿no? Porque tengo unos ratios de 0,66, aunque, si ustedes ven el intervalo de confianza de ese tamaño de efecto combinado, lamentablemente pasa por 1, ¿no? Va de 0,41 a 1,07. O sea, reduce el riesgo, pero no necesariamente de manera significativa, ¿no? Ya de que pasa por 1. O sea, no rechazan la hipótesis nula finalmente, no se rechaza finalmente porque igual el intervalo de confianza pasa por 1. Entonces, estos criterios, eso tienen que manejar para que puedan interpretar los forest plot de los metaanálisis. Aquí hay otro ejemplo, ¿ven? Esto es analgesia con opiáceos en dolor abdominal agudo para lo que es error diagnóstico. O sea, si doy analgesia, ¿me genera error diagnóstico o no me genera error diagnóstico? Entonces, a favor de dar analgesia tenemos estos trabajos de acá. A favor del control de no dar analgesia tenemos estos trabajos de acá. Al final, el tamaño de efecto ponderado es 0,86. O sea, significa de que dar analgesia no genera errores diagnósticos de manera significativa, no es a favor del tratamiento. El problema es que nuevamente el intervalo de confianza también pasa por 1. O sea, por lo tanto, no podríamos decir que se rechaza la hipótesis nula del todo, ¿no? Completamente. Ya, entonces los resultados de los metaanálisis los van a ver que se expresan así, ¿no? En forest plot se llaman, gráficos de árbol, de bosque, gráficos de bosque. Ahora, para evaluar el sesgo de publicación, van a ver que los metaanálisis les presentan este otro tipo de gráfico que se llama el funnel plot. El sesgo de publicación significa de que puede haber trabajos que tienen resultados, digamos, que me pueden sesgar la conclusión del metaanálisis y que no han sido publicados, ¿no? Y que no han sido publicados. O que hay muchos trabajos que son pequeños, que están sesgados a favor de la intervención. Ustedes saben que los trabajos que tienen menos tamaño muestral a veces tienen mayor nivel de sesgo, ¿no? Entonces, para que no tenga sesgo de publicación, el funnel plot debe ser así. O sea, cada punto es un trabajo. En el eje de las ordenadas está el tamaño muestral de cada trabajo. Los trabajos más pequeños son los que están abajo.
y los trabajos con mayor cantidad de población son los que están arriba, ¿no? Pues el error estándar. A menor población, mayor error estándar hacia abajo. Y en este eje de las abscisas están el efecto combinado, ¿no? El efecto combinado, o se llama el efecto combinado de los estudios. Entonces, el tamaño de efecto está por este lado, y por el eje de las ordenadas está el tamaño muestral. Entonces, los trabajos deben estar distribuidos de manera homogénea hacia ambos lados, ¿no? Hacia ambos lados de esta línea, ¿no? Que es la línea del tamaño de efecto, ¿no? Promedio. Alrededor de esta línea de tamaño de efecto promedio deben estar distribuidos los trabajos de manera equitativa. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo mayor cantidad de estudios hacia un lado de esta línea que se llama línea de tamaño de efecto medio, tamaño de efecto resumen, entonces implica que puede haber un sesgo de publicación. Entonces, en este gráfico de acá hay una distribución más homogénea de los trabajos, no hay sesgo de publicación. En este funnel plot yo tengo una distribución asimétrica de los trabajos, sobre todo de los trabajos más pequeños que tienen menos población, hacia un lado, en este caso es el lado derecho, ¿no? Que dice que supuestamente son trabajos sesgados, que dicen que sí hay efecto significativo gracias a la intervención, pero yo sé que esto está sesgado, ¿no? Porque se distribuyen todos hacia el mismo lado, cuando debería distribuirse así, de manera simétrica. El sesgo de publicación también lo puedo ver de manera más objetiva a través de este test de regresión de Egger, ¿no? Donde en ambos casos veo sesgo de publicación, ¿no? Los resultados tienen una distribución asimétrica, pero si la simetría es extrema y están en esta zona naranja, se puede decir que incluso ese sesgo estadístico es significativo, ¿no? Están sesgados de manera significativa. Aquí hay un sesgo de publicación, pero no llega a ser estadísticamente significativo. Aquí hay un sesgo de publicación que incluso cae dentro de la zona de significancia estadística. Estos son funnel plots, pero utilizando la regresión de Egger, ¿no? Es un método estadístico más objetivo. Y para un metaanálisis se tiene en cuenta la calidad de los estudios individuales, no debe haber sesgo de publicación, no debe haber heterogeneidad, y hay que ver si la técnica estadística fue de efectos fijos o de efectos aleatorios. El siguiente paso es evaluar la heterogeneidad, ¿no? Bueno, el sesgo de publicación ya lo hemos visto con el funnel plot, y la heterogeneidad. Para evaluar la heterogeneidad puede ser de dos maneras, ¿no? ¿A qué se debe la heterogeneidad? Pueden ser diseños diferentes de los trabajos que fueron incluidos, intervenciones diferentes, controles diferentes, población que fue control que tenía diferentes características, o resultados diferentes de los diferentes trabajos. Yo lo puedo medir de manera estadística, ¿no? Con el chi cuadrado de heterogeneidad. Habrá heterogeneidad del metaanálisis si el P del chi cuadrado es menor de 0,1. Y si es mayor de 0,1, no habrá heterogeneidad. Hay otro parámetro que es el I cuadrado. Si el I cuadrado es mayor del 50%, entonces habrá heterogeneidad. Entonces, un I cuadrado mayor de 40% y un P menor de 0,1, para el chi cuadrado de heterogeneidad me indica que la heterogeneidad está presente en ese metaanálisis. ¿Cómo puedo hacer yo para reducir la heterogeneidad o el efecto de la heterogeneidad? Puedo hacer análisis de subgrupos, ¿no? Para reforzar los resultados. Y también debo evaluar cómo se obtuvo el tamaño de efecto combinado, ¿no? Hay metaanálisis que para obtener el tamaño de efecto combinado utilizan un modelo estadístico de efectos fijos, y hay metaanálisis que utilizan un modelo estadístico de efectos aleatorios. Esto ya depende, ¿no? Depende de la imprecisión. En este caso,
el modelo de efectos fijos indica que lo que mide es la imprecisión de cada estudio, y el modelo de efectos aleatorios valora la imprecisión de cada estudio, pero también valora el sesgo, ¿no?, entre los diferentes estudios. Entonces, eso varía, ¿no?, dependiendo. Cada método de análisis les va a indicar si utilizó un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios. El análisis de sensibilidad es porque algunos estudios que difieren ligeramente en el diseño o en los métodos se utiliza para ese tipo de casos, y también refuerza los resultados, ¿no?, en el caso que los resultados sean similares. Y este es un ejemplo de, por ejemplo, cómo interpretar resultados de un problema que siempre generó cierta incertidumbre, como fue si era beneficioso o no hacer screening con PSA para cáncer de próstata, ¿no? Entonces, hubieron grandes estudios que se hicieron, como el estudio europeo RSP, el estudio sueco de Gothenburg, el americano de PLCO. Entonces, se midieron como variables de impacto la mortalidad por todas las causas, o sea, si hacer screening con PSA entre los 50 y los 75 años reducía o no la mortalidad por todas las causas, si es que reducía la mortalidad específica por cáncer de próstata, o si simplemente mejoraba el diagnóstico de cáncer de próstata, ¿no? Entonces, cuando se hacen los análisis de tamaño de efecto combinado, ¿qué se encontró? Se encontró que para mortalidad por todas las causas, el screening con PSA tenía un tamaño de efecto combinado de 0,99. O sea, prácticamente no tenía impacto, ¿no?, en reducir la mortalidad. Y su intervalo de confianza iba de 0,97 a 1,01. ¿No? O sea, prácticamente era casi 1, ¿no?, su odds ratio. Entonces, no tenía efecto para este desenlace, ¿no?, que era mortalidad por todas las causas. ¿Qué vemos acá? Que estos trabajos para este desenlace tenían baja heterogeneidad, ¿no? El I cuadrado era de 0 y el P del chi cuadrado era 0,6, o sea, mayor de 0,1. ¿Qué pasa cuando la variable de desenlace era mortalidad específica por cáncer de próstata? Ahí vemos que el screening de PSA o con PSA tenía un tamaño de efecto combinado ya, digamos, más potente, 0,88 de riesgo relativo, pero su intervalo de confianza va de 0,71 a 1,09, ¿no? Lamentablemente, ¿ven? También coge el 1, ¿no? O sea, igual no rechaza la hipótesis nula. Entonces, si bien el screening, ¿cómo interpretamos esto? Si bien el screening por PSA tiene un mayor tamaño de efecto en reducir la mortalidad por cáncer de próstata, específica por cáncer de próstata, que en reducir la mortalidad total, sin embargo, esa reducción de mortalidad tampoco llega a ser significativa, ¿no?, porque igual el odds ratio pasa por 1. Entonces acá ven que tiene un mayor tamaño de efecto, pero sin llegar a ser de todo significativo, ¿no? Para esta variable de desenlace sí que hay mayor heterogeneidad, ¿no? La heterogeneidad es I cuadrado mayor de 55% y el P del chi cuadrado igual a 0,06. Habíamos visto que era menor de 0,1. Y nos vamos a la tercera variable de desenlace para el screening de cáncer de próstata con PSA, que es diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Qué vemos? ¿Cuál es el efecto, el impacto del screening de cáncer de próstata en lo que se refiere al diagnóstico temprano, precoz del cáncer de próstata? Vemos que el tamaño de efecto combinado es 1,46, ¿no? O sea, cuando se aplica el screening en este rango de edad, sí que aumenta el diagnóstico precoz de cáncer de próstata, ¿no? Y ojo, su odds ratio en este caso va de 1,21 a 1,77, o sea, de que no pasa por 1. O sea, lo que vemos que aquí sí hay
un efecto significativo, ¿no? O sea, el riesgo relativo a favor del diagnóstico precoz de cáncer de próstata sí que es concluyente para el screening con PSA, ¿no? Entonces, tiene un tamaño de efecto de 1.46 con un intervalo de confianza que no pasa por 1, y podemos concluir que para esta variable de impacto de desenlace que es diagnóstico, sí que tiene un efecto la PSA. Entonces, ¿qué podríamos concluir acerca de esta intervención, que es el screening con PSA en esta población que es entre los 50 y los 75 años? Que finalmente podemos concluir que el screening con PSA no reduce la mortalidad por todas las causas, ¿no? Finalmente tiene un mayor efecto sobre disminuir la mortalidad por cáncer, pero tampoco llega a ser significativa esa reducción. Donde sí llega a ser significativo su impacto es en mejorar el diagnóstico precoz de cáncer de próstata, pero sin que eso implique una reducción de la mortalidad, ya sea asociada al cáncer de próstata como a la mortalidad por todas las causas. Entonces, esto es un ejemplo de cómo ustedes pueden interpretar una intervención, en este caso diagnóstica, como se define con PSA, ¿no? en una población objetivo, sabiendo interpretar adecuadamente los metaanálisis, ¿no? Y de acuerdo, y con esta interpretación también se elaboran las guías de práctica clínica, ¿no? Por eso es que actualmente, hoy en día, el screening con cáncer de próstata no se recomienda hacer de manera rutinaria o de manera sistemática, ¿no? Así que la recomendación es entre 50, en varones entre 50 y 75 años, pero tiene que ser individualizada la recomendación, o sea, de acuerdo a cada caso, no de manera sistemática. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Porque no ha demostrado tampoco una reducción de la mortalidad como se podría haber esperado. Y las revisiones sistemáticas de estudios de pruebas diagnósticas generalmente son heterogéneos, ¿no? Son marcadamente heterogéneos, y hay que evaluar adecuadamente tanto la validez interna, o sea, los sesgos de los trabajos individuales, y la validez externa de cada trabajo individual, ¿no? De prueba diagnóstica, y por ende su calidad. Ya saben que para esto se utiliza QUADAS 2, ¿no? QUADAS 2, cuando son revisiones sistemáticas de estudios de pruebas diagnósticas. Listo, muchachos. Entonces, eso quería aprovechar para hacerles un repaso de cómo se interpretan los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, y espero pues entonces que no haya problemas el día. También he colgado una lectura de esto en el aula, y espero pues que cuando les toque presentar sus artículos, que enhorabuena si son revisiones sistemáticas de estudios de pruebas diagnósticas, pues no tengan problemas en la interpretación de los resultados, ¿sí? Listo, ¿alguna pregunta? Doctor, Dígame. una consulta. La próxima semana con usted tenemos uroanálisis y toca exponer a un grupo los artículos. ¿Puede ser del mismo tema o del tema del proyecto, o tiene que ser del tema de la semana exclusivamente los artículos? De preferencia del tema de la semana, pero como le digo, más me interesa la calidad del trabajo, por eso les he dictado metaanálisis. Ustedes saben que los metaanálisis de revisiones sistemáticas suelen ser trabajos de alta calidad, de alto nivel de evidencia, y por eso les doy la charla, porque el año pasado, no, el anteaño pasado, hicimos también una revista de revistas, y todos los muchachos tenían problemas en la interpretación de las tablas de los metaanálisis, no sabían interpretar los forest plot, ni los fungi plot, nada. Entonces, por eso les he dado la charla, si quieren les he dejado una lectura, y, y bueno, eso es lo que, o sea, de preferencia el mismo tema, pero finalmente lo que me interesa más es qué trabajo han seleccionado, la calidad metodológica del artículo que han seleccionado, ¿no? Para saber que la conclusión a la que llegan es una conclusión robusta, ¿no? Y por eso me imagino que de preferencia estarán buscando metaanálisis o revisiones sistemáticas. Ya si no encuentran, ya pues utilizan un ensayo, un trabajo individual de validez de prueba diagnóstica, ¿no? Y ahí me repasarán, pues, si es un trabajo individual de validez de prueba diagnóstica, ya me utilizarán el checklist que vimos, ¿no? Para valoración de calidad, ¿no? Este trabajo lo seleccioné porque cumple, ¿no?
cumple con los criterios que vimos, ¿no? En Quadas, ¿no? Entonces, ustedes deben saber analizar los checklists de calidad y ver y sustentarme por qué seleccionaron ese trabajo. ¿Sí? Ok, doctor. La duración de cada exposición, ¿alrededor de cuánto? Tenemos tiempo, porque ¿cuántos creo que están programados? ¿Cuántos? ¿6? Bueno, la verdad no lo sé, pero sí debe ser alrededor de 6. Pero más o menos, ¿cuántos minutos tenemos? Entre 15 a 20 minutos. Creo que Ok, es doctor. para un artículo, para un solo trabajo, creo que es buen tiempo. Nos da Son 15 cuatro personas, minutos, doctor. ¿no? Son cuatro Puede ser personas. pues de 15 a 20 minutos y 5 minutos para preguntas, sobrado. Listo, doctor. Gracias. Entonces, eso tengan en cuenta. Yo voy a considerar mucho por qué seleccionaron el artículo, la calidad metodológica del artículo. Por eso ya hemos hecho una clase sobre calidad metodológica de los trabajos de diseño de prueba diagnóstica. Ahora, si eligen una revisión sistemática o metaanálisis, también ya les presenté, ¿no? Cómo se interpretan las tablas de los metaanálisis o de las revisiones sistemáticas. ¿Sí? Entonces, no me escojan cualquier trabajo, ¿ya? Porque creo que allí viene el problema. Ya saben, utilicen sus criterios pico, ¿no? Su pregunta pico cuando van a hacer su búsqueda. Y como les digo, eso, ¿no? Traten de seguir incluso el checklist metodológico, ¿no? Si cumple criterios de calidad ese trabajo. Entonces, yo ya sé que me deberían presentar trabajos que sean de cierta calidad, ¿no? De cierta calidad metodológica, porque por eso hemos hecho esas charlas de diseño de investigación de este tipo de estudios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor, disculpe, el informe de la Semana de la Medicina, ¿a dónde lo tenemos que enviar? ¿A su correo institucional? Sí, ese informe mándenmelo al correo. Sí, mejor al correo. Ya, gracias. Eso es digamos, es paralelo al curso, ¿no? Bien, muchachos, entonces ya saben, para sus artículos o bien trabajos individuales de valoración de pruebas diagnósticas, o como estos, miren, por ejemplo, acá en PSA, ahí les he puesto varios trabajos. Bueno, me puede, doctor, le voy a presentar el trabajo PLCO, ¿no? Es un trabajo clásico, ¿no? O el estudio de Gothenburg de PSA, lo voy a presentar. O sea que excelente, pues, ¿no? Son trabajos de alta calidad, ¿no? Y son trabajos clásicos. Entonces, o le voy a presentar también un metaanálisis sobre esos trabajos, doctor. Entonces, de eso se trata. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Entonces, bien, el día miércoles, más bien, el día miércoles yo estoy llevando un curso en las noches por un tema de doctorado. El día miércoles, no sé si el primer grupo puede ser de 3 a 5 y el segundo grupo de 5 a 7, ¿sí? ¿Quedamos así para el miércoles, para la práctica de valores de referencia? Sí, doctor. Entonces, el grupo 1 de 3 a 5 de la tarde y el grupo 2 de 5 a 7, ¿sí? Ya yo les voy a pasar la práctica, incluso esto, voy a ver si si se los paso más temprano, pero igual, va a ser en pequeños grupos, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, bien, entonces muchachos, nos vemos el día miércoles, ya en la práctica de valores de referencia. Estudien, ¿no? Y bueno, vayan preparando sus temas, sus artículos. Listo, me despido, hasta el miércoles. Buenas Hasta tardes. luego, doctor. Buenas Hasta luego, tardes, doctor. hasta luego, buenas tardes, Hasta luego, doctor. hasta luego.